Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Mejora la dinámica aseguradora. En Cartagena, donde se celebra el Congreso Anual de Fasecolda, entregan un balance positivo sobre el crecimiento de los seguros en nuestro país. Sin embargo, persisten varios retos. Laura Rojas dialogó allí con el vocero del sector, Gustavo Morales. Ecopetrol explica por qué la caída de su acción. Tras una reunión de su junta directiva, la petrolera colombiana argumentó por qué hay conceptos preocupantes como el emitido por JP Morgan sobre esta empresa. Ya viene Víctor Grosso con el informe. Oxxo continúa su expansión. La cadena mexicana de tiendas Aldetal anuncia la apertura de más locales en Colombia. Desde Barranquilla, Luis Apolo nos cuenta los más recientes anuncios. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la industria aseguradora, porque pese al desgano de muchas personas para adquirir ciertos seguros, en muchos frentes sí estamos viendo un aumento en la comercialización de pólizas. En Cartagena se adelanta el encuentro anual del sector asegurador y desde allí Laura Rojas nos envía este diálogo con Gustavo Morales, presidente de Fasecolda. Adelante, Laura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a los usuarios de Signo Pesos. Efectivamente, llegamos a Cartagena para conocer estas cifras sobre los seguros en Colombia, porque arrancó este Congreso de Fasecolda. Para ampliar esta información, me encuentro con el presidente precisamente de Fasecolda. ¿Qué tal? Muy buenas noches, presidente. Y hablemos sobre estas cifras importantes. Hace nada usted explicaba lo que está pasando con los seguros del SOAT y me llama la atención de lo que está ocurriendo, que el 50% de la reducción de la tarifa que en el pasado se aplicó, pues no funcionó. ¿Por qué no pasó esto? Entonces, tenemos una circunstancia estructural, con los buenas noches por delante, y es que el parque automotor ha sufrido un cambio radical en su composición. Antes las motos eran menos del 5% de los vehículos que circulaban, hoy son más del 50%. Entonces, eso es un cambio y se agrava por el hecho de que el 88% de los accidentes viales que ocurren en Colombia involucran una moto. Entonces, con eso en mente, es muy grave que las motos tengan un nivel de evasión en SOAT del 61%. La medida que tomó el señor presidente Petro de reducir la tarifa del SOAT tuvo un impacto, pero muy chiquito. Pasamos de una evasión del 63% a una evasión del 61%. Sigue siendo muy alta. Fue una apuesta en la que todos creímos, porque aplicamos una regla normal de economía, a menor precio, más demanda, pero por algún motivo en el SOAT esa regla casi sagrada no aplica. Entonces el llamado a los amigos motociclistas es que compren SOAT. ¿Por qué? Porque si no tienen SOAT es al Estado al que le toca pagar, y si el Estado le toca pagar, después va a caer en la casa del señor motociclista embargarle la nevera, el carro, la casa, la misma moto, porque el Estado no tiene por qué pagar eso. Para eso existe el SOAT. Bueno, hablemos sobre otro tipo de seguros. En Colombia, la gente, ¿cuáles son los seguros que más compra? ¿Cómo estamos alrededor de estas cifras? Bueno, si uno mira como todos los seguros que hay en Colombia, que están por la regulación agrupados como en 32 categorías distintas, lo que llamamos ramos de seguros, el seguro con mayor presencia, de mayor prevalencia, es el de riesgos laborales, que compran los empleadores o pagan los empleadores en beneficio de sus trabajadores. Luego vienen los seguros de vida, específicamente los seguros de vida que compran las empresas o los bancos, o hay que comprar en el caso de los créditos para garantizar el pago del crédito. Luego vienen los automóviles y en siguiente lugar los seguros pensionales, que son sobre todo el seguro previsional, que es el de invalidez y sobrevivencia que cubre a los fondos privados de pensiones. Ese es como el panorama general. Donde estamos viendo mucho crecimiento, aunque todavía en el mapa general no tienen tanta prevalencia, en los ramos de salud y en el ramo de seguros agropecuarios. ¿En la rama de salud corresponde, por ejemplo, a esos servicios complementarios? O expliquémosle a las personas qué significa pues esta rama. Claro, estamos hablando de las pólizas privadas de salud, que en Colombia tiene una particularidad muy importante que hay que defender a toda costa, y es que si tú no puedes comprar una póliza de esas si no estás aportando al sistema público de salud, es decir, a tu EPS.
Eso en otros países, por ejemplo en Chile, no funciona así. Tú te puedes ir al mundo privado y olvidarte de lo público. Aquí no. Entonces, aquí funciona, tu pregunta es muy acertada, como un sistema complementario. Pero es importante tenerlo porque funciona bastante bien, cada vez hay más interés, es el ramo de mayor crecimiento en el 2023 y en este primer semestre del 2024, pero también porque eso ayuda a despresurizar el sistema público de salud. Cuando tú tienes una póliza de salud y te atiende una póliza privada, pues eso es un gasto menos para el sistema público. Pero de todas maneras, por lo que expliqué, estás aportando al sistema público. Entonces, ese es un sistema bonito, bien diseñado, y de lo que se trata es de crecer más. Por eso estamos trabajando con el gobierno en una regulación que permita promover más ese tipo de seguros. Presidente, precisamente esa es una pregunta muy importante. ¿La nación debería adoptar que existan más seguros obligatorios para evitar pues la evasión o que más bien aumente la compra de otros seguros? Es uno de los debates que vamos a tener en esta convención. Los seguros obligatorios es una figura que contribuye mucho a aumentar la penetración de los seguros, y ya veíamos en la rueda de prensa cómo allí donde hay seguros funciona mejor la economía. Pero hay que tener cuidado, porque muchas veces se percibe como un impuesto más. Hay momentos en que imponerlo cuando la economía está débil o no está creciendo mucho puede ser inconveniente. Hay que hacer unos cálculos actuariales muy cuidadosos. Entonces, no es la panacea los seguros obligatorios, no los estamos defendiendo a rajatabla, simplemente estamos invitando a que con base en experiencias internacionales veamos si en algunos segmentos de la economía quizás quepa la posibilidad de seguros obligatorios muy bien diseñados, y por el otro lado complementado eso con un trabajo permanente en favor de la cultura del seguro. Bueno, hace unos minutos usted también ha hablado de un ejemplo bastante particular, si primero fue el huevo o la gallina, lo mismo pasa entonces con los seguros, si es mejor primero que crezca la economía y se asegure, o si primero hay que asegurar para que crezca la economía, ¿qué es mejor? Entonces, países como Corea y Japón tienen una penetración de los seguros del 11.3% de su PIB. De cada 100 pesos de la economía japonesa, 11.3 se van en un seguro. Nosotros estamos en 3.2 de índice de penetración. Y la pregunta es, ¿los japoneses hace unos años empezaron a comprar seguros y por eso se desarrollaron, o se desarrollaron y por eso empezaron a comprar más seguros? Nosotros creemos que seguramente la verdad está en el medio, pero si hay un empujoncito vía seguros obligatorios, vía incentivos, vía cultura del seguro, para que la gente compre más seguros, la gente podrá firmar contratos con más tranquilidad, invertir en hogar con más tranquilidad, construir carreteras con más tranquilidad, y entonces se vuelve como una especie de lubricante el seguro. Si la economía fuera un motor, el seguro sería el lubricante. Entonces, de eso vamos a hablar en la convención. ¿Cómo hacer para que ese lubricante llegue a todas las piezas del motor? Bueno, y por último, presidente, ¿cómo está Colombia frente a los demás países? Si los colombianos se están asegurando conforme a otros ciudadanos en otras naciones. Entonces, el índice de densidad de los seguros es cuánto gasta una persona promedio en seguros, está en 970.000 pesos, más o menos $224. Eso, junto con el índice de penetración que ya mencionaba, el 3.2, nos pone en el promedio latinoamericano, que no está mal, pero queremos estar en el promedio de la OCDE, que está en 9.3%. ¿Cómo pasar de 3.2 a 9.3? Ese es un gran desafío y de eso vamos a hablar. Creemos que algunas medidas que está tomando el gobierno del presidente Petro, como la promoción de los seguros paramétricos, la regulación de las finanzas abiertas, entre otras, los seguros para la economía popular, pueden ayudar a aumentar ese indicador. Bueno, presidente, muchas gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos para seguir aprendiendo sobre los seguros en Colombia, y pues esa gran conclusión: los seguros sirven como ese gran lubricante para hacer crecer la economía en el país, que lo necesita por esta época. Gracias a Laura Rojas y también al doctor Gustavo Morales. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el balance de intercambio comercial entre Colombia y Venezuela tras 2 años de reanudación de las relaciones comerciales. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos, y a esta hora llega Víctor Grosso con más noticias claves del día. El tema en esta noche, don Víctor,
Ecopetrol, ¿verdad? Ecopetrol otra vez. Henry, buenas noches televidentes. Anoche les explicábamos sobre el duro golpe que habían recibido las acciones de Ecopetrol, producto de una valoración nueva que hacía la firma JP Morgan de Estados Unidos, y pues eso desencadenó una valoración negativa, no muy positiva, y eso desencadenó fuertes caídas en los precios de las acciones en la jornada anterior. Pues hoy vengo a contarle, Henry, que además de un pronunciamiento que hizo la empresa sobre este tema, pues se recuperaron un poquitico las acciones, es decir, detuvieron esas pérdidas y tuvieron algo de recuperación. No alcanzan a compensar todas esas pérdidas acumuladas de este año, que son superiores al 20%, y en los últimos 2 años superiores al 45%. Pero bueno, en solo algo ayer fue como del casi más del 5 y 6% aquí en Colombia. Dependiendo del mercado. Y asimismo, digamos, tengo esa desagregación. En la Bolsa de Valores de Colombia subieron un 3,26%, 1.900 pesos por acción, precio de cierre. Y en Estados Unidos los ADR subieron 0,11%, $8.76 en Estados Unidos. Es decir, fue una jornada más tranquila para Ecopetrol. Se pronuncia la compañía frente a ese informe de JP Morgan del que ayer hablamos, y pues la gente que quiera entender un poco más puede ver nuestro capítulo anterior, y dice que son observaciones que hacen los analistas con frecuencia a las empresas que negocian sus acciones, mejor dicho, que es algo habitual que hagan recomendaciones de compra o venta sobre diferentes compañías. Y dice Ecopetrol también que además que Ecopetrol ya tiene como una explicación de por qué están cayendo las acciones, sus propias acciones en los mercados, o han venido cayendo en las últimas semanas. Y dice que además de temas propios de la compañía, también se debe tener en cuenta la caída que ha tenido el petróleo, la referencia Brent en los mercados. Claro, ahí entra en una discusión con los analistas, porque los mercados dicen sí, el petróleo ha caído, pero Ecopetrol ha caído mucho más que el valor del petróleo, dependiendo el marco de tiempo. Y bueno, esa es un poco la explicación de Ecopetrol. También habló en un evento el presidente de la compañía, Ricardo Roa, recordando las inversiones tan importantes que está haciendo la compañía, protegiendo el negocio tradicional, el negocio más fuerte, que es la producción de los hidrocarburos. Veamos. Trabajando duro, constantemente, 20 billones de dólares, 20.000 millones de dólares es el plan de inversión que desde diciembre del año pasado hemos venido anunciando, no solo en la línea de proteger el negocio tradicional, le hace los hidrocarburos, el gas natural, porque ahí está la fuente de ingresos para la transición energética. Segundo, en descarbonizar, en hacer eficiencias, nos hemos comprometido desde Ecopetrol a ahorrarnos de aquí al 2026 9.7 billones de pesos. Vamos en 3.6 al corte de agosto, billones de pesos. Esto es generándole más riqueza a los colombianos. Estas son las reacciones entonces, Henry, desde la empresa, y nosotros pues aquí seguiremos muy pendientes, monitoreando lo que siga ocurriendo con las acciones de Ecopetrol, a ver si cogen para arriba de nuevo o si siguen cayendo, les estaremos entonces contando. Don Víctor, muchas gracias. Pasemos entonces ahora a otras noticias un poquito más positivas. Don Víctor, y es que hoy la movida empresarial es por cuenta de OXXO, la tienda de la cadena de tiendas mexicanas. La noticia viene desde Barranquilla. Allí está Luisa Polo, quien se encuentra precisamente en el Congreso de FENALCO, en el sector de los comerciantes del país. Allí precisamente ella nos cuenta los detalles de lo que ha anunciado esta cadena de tiendas. Adelante, Luisa. Henry, buenas noches. Y la movida empresarial de hoy tiene que ver con la empresa de origen mexicano OXXO, que lleva 15 años en Colombia y sigue abriendo tiendas 24 horas. Me acompaña la jefe de Asuntos Corporativos. Bienvenida a Signo Pesos. Marcela, ¿cuántas tiendas tiene OXXO en este momento en el país y cuántos empleos genera? Hola Luisa, muchas gracias. Pues sí, te cuento que ya somos 550 tiendas, estamos presentes en más de 36 ciudades y municipios de Colombia, estamos en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, el Eje Cafetero, Manizales, Pereira, Armenia, en Cali también. Y generamos en este momento 3.500 empleos. Y te doy un dato súper relevante, y es que más del 70% de los empleados de OXXO somos mujeres y el 53% madres cabeza de familia. Por cada una de las tiendas, de estas 50 tiendas, generamos aproximadamente 6 empleos formales. Y ustedes tienen una jornada 24 horas, ¿qué es lo que más venden, Marcela, en las tiendas? Bueno, pues sí, nosotros somos 24 horas, le apostamos a ese tema de dinamizar la economía de las ciudades
que pueden funcionar 24 horas, que no solamente estén relacionadas con el ocio o las otras cosas que nosotros pensamos de noche, sino también una oferta económica y cultural que pueda dinamizar las ciudades. Pues mira, nosotros atendemos varias necesidades. Atendemos la necesidad de sed, donde tú puedes conseguir todo tipo de bebidas, atendemos la necesidad de hambre, atendemos la necesidad de antojo, entonces puedes conseguir unas galletas, un postre, y atendemos la necesidad de reunión para que tú puedas atender la reunión en tu casa. Y algo muy importante es que tenemos unos productos muy ricos y muy prácticos como los perros calientes. Ajá. ¿Por qué Colombia es un mercado tan atractivo, Marcela, y ustedes en noviembre van a inaugurar una tienda muy especial? Sí, ahora somos 550 tiendas, esperamos a final de año llegar a la tienda número 600 este año. Y sí, pues mira, Colombia ha resultado ser un país súper atractivo. De hecho, es el primer país después de México, digamos, fuimos la primera apuesta de OXXO fuera de México, y pues la economía colombiana es muy sólida, el cliente es muy similar al cliente mexicano, y adicionalmente pues todo este tiempo nos hemos enfocado en eso, en conocer al cliente y en conocer el mercado colombiano. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en Signo Pesos, y continúa esa expansión de OXXO en Colombia. Gracias, Luisa. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El Ministerio de Comercio reveló que en 2 años que lleva reabierto el intercambio de mercancías entre Colombia y Venezuela, se han transado más de 538 millones de dólares, teniendo en cuenta solamente el comercio transportado a través de los puentes binacionales. En lo corrido de este 2024, se evidencia un aumento del 64% en ese comercio entre las dos naciones. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.